Filadelfia. El nombre por sí solo evoca libertad, independencia y orgullo nacional. Muchos la imaginan como la cuna de los valores fundacionales de Estados Unidos, una ciudad donde las campanas repican todavía con el eco de la historia y los museos parecen custodiar los ideales más puros de una nación. Pero detrás de esa postal perfecta, entre avenidas turísticas y monumentos que relucen bajo la mirada de los visitantes, se esconde otra realidad mucho más oscura. Hoy, en el hermoso mundo de la curiosidad, viajaremos a los rincones donde esa gloria se disuelve y donde la promesa de libertad se enfrenta a su lado más crudo. A simple vista, Filadelfia podría parecer un lugar vibrante, moderno, lleno de energía. Su centro urbano, Centre City, brilla con rascacielos de vidrio, restaurantes de moda y una vida cultural intensa. Es fácil dejarse llevar por la emoción de ver la famosa escalera del Museo de Arte donde Rocky Balboa levantó los brazos en señal de victoria o escuchar a los fanáticos de los Eagles rugir en un partido de fútbol americano. Es la Filadelfia que sale en las películas, la de los festivales de jazz y los food trucks con el legendario Philly Cheesesteak. Pero basta alejarse unas pocas millas del centro para que el paisaje cambie de manera radical, casi brutal. El visitante desprevenido puede pasar de los cafés artesanales y las avenidas limpias a barrios donde el tiempo parece haberse detenido hace décadas. Calles con casas derrumbadas, aceras cubiertas de basura, ventanas rotas y un silencio apenas interrumpido por el ruido lejano de un tren. Es otra Filadelfia, una que rara vez aparece en las guías turísticas. Una ciudad dentro de la ciudad, donde la pobreza y la desesperanza conviven como si fueran parte natural del paisaje. Allí, entre sombras y restos de fábricas que hace mucho dejaron de funcionar, se encuentra Kensington, un nombre que para muchos se ha convertido en sinónimo de infierno urbano. Kensington no siempre fue así. En los días de gloria industrial, este barrio era un hervidero de actividad. Miles de obreros entraban y salían de las fábricas textiles, metalúrgicas y papeleras. Las familias llenaban los mercados locales, los niños jugaban en las calles y las iglesias eran el centro de la vida comunitaria. Pero todo cambió cuando la globalización empezó a desplazar la producción hacia países donde la mano de obra era más barata. Las fábricas cerraron una tras otra, las chimeneas dejaron de humear, y los trabajadores se encontraron de la noche a la mañana sin empleo, sin ahorros y sin un futuro claro. Lo que siguió fue un lento proceso de deterioro. Las casas se abandonaron, los servicios públicos se redujeron, las escuelas empezaron a colapsar y el crimen comenzó a abrirse paso entre las grietas de la desesperación. Kensington, que alguna vez fue un símbolo de progreso, se transformó en un terreno baldío de oportunidades rotas. Con el paso del tiempo, las drogas llegaron para ocupar el vacío que dejó la industria. Primero fue la heroína, luego el crack, y más tarde, con consecuencias devastadoras, el fentanilo. Lo que empezó como un problema de adicción se convirtió en una crisis de salud pública, una epidemia invisible que poco a poco se apoderó de las calles. Hoy, caminar por Kensington Avenue es como atravesar el escenario de una pesadilla. Personas deambulan con la mirada perdida, cuerpos doblados por los efectos de sustancias que los consumen desde dentro. Algunos permanecen inmóviles en las aceras durante horas, otros se inyectan a plena luz del día, sin miedo, sin vergüenza, sin esperanza. La imagen es tan impactante que muchos la comparan con una serie de zombies, pero aquí no hay ficción. Son seres humanos atrapados en un ciclo de adicción y abandono. El fentanilo, una droga sintética 50 veces más potente que la heroína, ha convertido a Filadelfia en el epicentro de la crisis de opioides en Estados Unidos. Cada año, cientos de personas mueren por sobredosis, y muchas más viven en condiciones que desafían toda noción de dignidad humana. A esta tragedia se suma una sustancia aún más siniestra: la silacina, también conocida como tranq, un sedante veterinario que se mezcla con opioides para potenciar sus efectos. Pero lo que potencia no es solo el placer, también acelera la destrucción del cuerpo. Provoca necrosis en la piel, infecciones profundas, pérdida de movilidad y heridas que nunca cicatrizan. En los hospitales de Filadelfia, los médicos ya la llaman la droga carnívora. Aún así,
miles siguen consumiéndola, no por deseo, sino por necesidad. En los callejones de Kensington, la droga no es solo un escape. Es el único modo de sobrellevar el dolor, físico y emocional, de una vida sin horizonte. Muchos de los que hoy viven en las calles no empezaron siendo adictos. Fueron trabajadores despedidos, madres solteras expulsadas de sus hogares, jóvenes que crecieron sin oportunidades, veteranos de guerra olvidados por el sistema. La droga no los transformó en marginados, fue la sociedad la que primero los empujó a los márgenes. El problema es tan visible que resulta imposible ignorarlo, pero aún así, durante años, las autoridades optaron por mirar hacia otro lado. Cada cierto tiempo, el gobierno municipal organiza operativos con nombres grandilocuentes: Operación Amanecer, Operación Renacimiento, Operación Limpieza. Los medios locales los celebran como victorias, mostrando imágenes de calles despejadas y carpas retiradas. Pero basta unas semanas para que todo vuelva a ser igual. Los campamentos reaparecen, las tiendas improvisadas regresan, y los consumidores vuelven a ocupar el mismo espacio. No porque quieran, sino porque no tienen a dónde ir. Las políticas públicas, cuando existen, son superficiales. Se reparten jeringuillas limpias, se aplican programas de reducción de daños, se distribuye naloxona para revertir sobredosis, y aunque estas medidas han salvado vidas, no resuelven el núcleo del problema. No hay suficiente inversión en salud mental, ni vivienda asequible, ni oportunidades laborales. Los refugios existentes están saturados, y muchos de ellos imponen condiciones tan estrictas que los sin techo prefieren quedarse en la calle antes que ingresar. En pleno invierno, cuando las temperaturas caen por debajo de cero, es común ver cuerpos envueltos en mantas sucias, temblando bajo los puentes del metro elevado. La pobreza, en Filadelfia, no es un fenómeno aislado. Es estructural. Más del 22% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, una cifra que convierte a la ciudad en la más pobre entre las grandes urbes de Estados Unidos. Y dentro de ese porcentaje, 1 de cada 10 vive en pobreza extrema. En otras palabras, sin acceso a vivienda, alimentación regular ni atención médica. En muchos barrios, la pobreza se hereda, se transmite de padres a hijos como una condena silenciosa. Las escuelas carecen de recursos, los hospitales están desbordados, y las oportunidades laborales para quienes carecen de educación formal son casi inexistentes. En este contexto, no sorprende que el tráfico de drogas haya encontrado terreno fértil. Kensington se ha convertido en uno de los mercados de narcóticos más grandes de la costa este. Las transacciones ocurren a plena luz del día, sin disimulo, sin miedo. Los traficantes conocen bien el terreno y las autoridades, impotentes o indiferentes, patrullan de lejos. Algunos policías confiesan, fuera de cámara, que ya no tiene sentido arrestar a los consumidores. Los soltamos por la mañana y al mediodía están de vuelta. Es una guerra sin ganadores. Lo más impactante, sin embargo, es que no todos los que viven en las calles de Kensington son adictos. Muchas personas simplemente no tienen a dónde ir. Familias enteras han perdido sus casas por el aumento del alquiler o por deudas médicas. Otros escaparon de situaciones de violencia doméstica, otros fueron expulsados de refugios. Han encontrado en las calles un espacio precario pero al menos libre. Algunos improvisan tiendas de campaña, otros duermen sobre cartones. En la miseria, crean pequeñas comunidades donde se cuidan unos a otros, donde comparten comida y calor, aunque sea mínimo. Los inviernos en Pensilvania son crueles. La nieve cae sobre las tiendas, el hielo cubre las aceras, y el viento atraviesa las lonas que sirven de refugio. Cada año, decenas de personas mueren por hipotermia o enfermedades respiratorias. Historias que raramente llegan a los titulares, pero que reflejan la fragilidad de una sociedad que se enorgullece de su historia mientras ignora su presente. En las calles donde alguna vez resonaron los pasos de obreros y comerciantes, hoy solo se escucha el silencio roto por sirenas y murmullos apagados. Sin embargo, incluso en medio de este panorama desolador, existen destellos de humanidad. Voluntarios,
Médicos, trabajadores sociales y vecinos anónimos recorren las calles ofreciendo comida, abrigo, atención médica o simplemente una palabra amable. Son los héroes silenciosos de una ciudad fracturada. Algunos grupos comunitarios han logrado abrir clínicas móviles, distribuir medicamentos, crear programas de apoyo psicológico o proyectos de empleo temporal. Son pequeñas luces que intentan resistir la oscuridad. Filadelfia es una ciudad de contrastes, un espejo que refleja tanto la grandeza como las heridas de Estados Unidos. Su centro histórico sigue siendo un símbolo de libertad, mientras que sus barrios olvidados muestran el costo de esa libertad mal repartida. En el hermoso mundo de la curiosidad, creemos que contar estas historias no es solo una cuestión de morbo o denuncia, sino una forma de recordar que detrás de cada cifra, de cada calle, de cada rostro, hay vidas que merecen ser vistas. La historia de Filadelfia no puede entenderse sin aceptar su dualidad. Es la ciudad donde nació la democracia moderna, pero también donde miles de personas viven hoy sin voz, sin derechos y sin esperanza. Es el lugar donde se proclamó la libertad, pero donde esa libertad se ha vuelto inalcanzable para muchos. Y aunque el contraste duele, solo mirándolo de frente podremos entender lo que realmente significa construir una sociedad justa. Cuando las luces del centro se apagan y el ruido de los bares se desvanece, la otra Filadelfia emerge, silenciosa y fría. Una ciudad que lucha cada día por no olvidar quién fue, y por encontrar un futuro donde sus hijos no tengan que elegir entre sobrevivir o desaparecer. Quizá algún día, cuando las campanas vuelvan a sonar, no lo harán solo para recordar el pasado, sino para celebrar que una vez más la ciudad del amor fraternal ha encontrado el camino hacia la dignidad.